Ya vamos a ver lo que aprendí hoy día y ahora vamos a aprender sobre la sombra y cómo convertir la sombra en luz. O sea, la sombra en este caso sería como la forma en la que nosotros tenemos de esconder nuestra naturaleza, por así decirlo. O sea, cuando tenemos como una parte de nosotros mismos que nosotros no aceptamos porque creemos que no va con nosotros. Pero realmente cuando hacemos eso simplemente estamos negando una parte de nosotros que simplemente es intrínseca, por lo tanto nos estamos sintiendo incompletos por el hecho de no aceptar esa parte de nosotros. Entonces, por eso hay que comprender cómo funciona y al comprender cómo funciona, nos podemos dar cuenta mucho más fácil cuando estamos actuando desde la sombra. Y cuando nos damos cuenta de eso, entonces ya nos damos cuenta que tenemos una tendencia a nosotros a evolucionar. Y como nos damos cuenta que tenemos una tendencia a evolucionar, entonces lo único que hay que hacer realmente es dejar de resistirnos a esa evolución y simplemente entregarnos a la experiencia, que es lo único que hay que hacer, nada más que eso. Entonces, bajo esta premisa, existen como eh, unos libros que son como que explican más o menos cómo funcionan los niveles de conciencia. Uno que lo explica desde un nivel más espiritual, que es un curso de milagros, y el otro que lo explica ya como más forma pragmática y para que se entienda para las personas que son más analíticas o más racionales. Sirven los libros de David Hawkins, que él tiene como libros más estructurados de cómo funcionan los niveles de conciencia y así comprenderlo mucho mejor. O por lo menos cuando estás empezando para empezar a entenderlo. O leerlo cuando sea en realidad. Entonces, cuando entendemos cómo funciona la sombra, nos damos cuenta que la sombra no representa nada negativo, simplemente representa una parte de nosotros que estamos negando, pero no representa algo malo, ni negativo, ni que deberíamos esconder. Simplemente algo que nosotros no le damos atención y por lo tanto es algo que se manifiesta o se muestra cuando nosotros no estamos presentes. No es algo malo, simplemente algo que nosotros no estamos mostrando, que nosotros no estamos viendo, que no tiene luz todavía, es la sombra, por así decirlo, es la sombra como tal cual lo dice, no es algo malo. Entonces, solo son aspectos de los que no han sido vistos por nosotros. Entonces, de una u otra manera, son aspectos que hemos estado resistiendo a lo largo de nuestra vida, ya que no los queremos experimentar. O sea, como que los encontramos que son como negativos, por lo tanto no los queremos experimentar y simplemente los vamos reprimiendo. Entonces, esto no significa que sea algo malo. O sea, hay personas que, por ejemplo, reprimen la creatividad porque creen que la creatividad es algo malo. Pero realmente no es que sea malo ni negativo, es que simplemente lo estás reprimiendo porque tú aprendiste que quizá en algún momento eso no te servía o no formaba parte de ti, no era bueno ser creativo, pero simplemente lo reprimiste y ahora se quedó ahí en tu sombra y no lo quería aceptar y por lo tanto no tenés creatividad ahora. Pero realmente simplemente el hecho de aceptar tu sombra, aceptar tu aspecto que tenías ahí en la sombra, va a hacer que tu potencial sea mucho más porque vaya a encontrar de repente aspectos de ti mismo que no conocías, aspectos que de repente podían tener un potencial enorme, pero siempre los estuviste reprimiendo por miedo a que te saliera ahí de tu personaje. Por lo tanto, hay personas, por ejemplo, que crecieron desde un sistema muy rígido. O sea, un sistema rígido es como lo educaron de alguna forma que tenían que ser muy solamente de una forma. Entonces tienen una tendencia o una sombra en el que le tienen mucho miedo a ser vulnerable, porque lo ven como algo malo. Por lo tanto, eso se convierte en su sombra. Ser vulnerable no quiere decir que sea malo, simplemente lo están convirtiendo en su sombra porque no lo aceptaron y porque ellos asociaron el que si lo estaban criando de una forma rígida, entonces no deberían ser vulnerables. Y están reprimiendo algo de ellos mismos que puede tener mucho potencial. Y aparte que gastáis demasiada energía reprimiendo esos aspectos naturales de ti mismo. Entonces, también hay otras personas que reprimen el deseo, que reprimen la arrogancia, que reprimen la creatividad o la pasión. O sea, son aspectos que no son ni positivos ni negativos, pero simplemente los estáis negando de ti mismo como naturaleza intrínseca en ti. No es algo que venga de otro lado, simplemente algo de ser humano, nada más que eso. Entonces, al ignorar aspectos de nosotros mismos, como la sombra, entonces estamos negándonos demasiado potencial, al comprender eso. Entonces, darse el permiso de ver nuestra sombra, porque al verla
nos podemos ver de manera más íntegra, o sea, nos podemos ver de manera completa, no de manera perfecta, porque lo íntegro no es perfecto, lo íntegro es verse de manera completa, como dice, o sea, que no carece de ninguna parte. Entonces, si yo solamente estoy aceptando aspectos de mí que considero buenos, entonces rechazo o desecho otros aspectos de mí que nunca voy a ver de manera completa, porque es como que yo encuentro que no forman parte de mí, pero simplemente estaban en tu naturaleza intrínseca. Entonces, si hablamos de vernos completos sería igual a reconocer que hay un área de nosotros que no ha sido atendida. O sea, vernos como completo es reconocer que tenemos áreas de nuestra personalidad, de nuestro ser, de nuestro personaje, que nosotros no hemos reconocido que están ahí, pero están ahí, o sea, forman parte de tu naturaleza. Por lo tanto, este cambio de perspectiva es más sutil, pero tiene mucha importancia a la hora de tomar decisiones desde un lado más íntegro y completo. Porque esto tiene valía a la hora de tomar decisiones. O sea, ¿por qué reconocer que estáis completo y que no necesitáis nada para estar completo va a hacer que toméis mejores decisiones? Eso es porque cuando yo no reconozco que estoy completo, entonces me marco objetivos para sentir esa sensación que yo no reconozco en mí mismo. Por lo tanto, me marco el objetivo y si yo logro ese objetivo, bacán, lo logro, pero esa sensación que yo creí que me iba a dar el conseguir ese objetivo realmente no me la dio. Y como no me dio esa sensación que yo quería que me diera, me siento culpable. Y como me siento culpable, entonces la culpa requiere castigo. Y como te sentís que requerís castigo es cuando vienen las enfermedades, cuando vienen los accidentes y eso. Entonces, por eso tiene mucha importancia el asumir la sombra y aceptar la sombra, porque cuando aceptáis la sombra, aceptáis que estáis completo y no te falta nada. Entonces te marcáis objetivos, pero desde un nivel amoroso, o sea, desde un nivel en el que reconocís que no te falta nada para estar completo, o sea, no te falta nada para sentir una sensación específica y que simplemente es una forma de autoconocerte a través de esa experiencia. Entonces, como no te estáis sintiendo completo, esa es como una forma de la vida de hacerte entender de que tenéis que reconocerte como completo, simplemente aceptar que ya estáis completo y no necesitáis nada del mundo externo. Entonces, desde esta perspectiva, antes de que intento conseguir para sentirme completo, entonces entro en un bucle en donde me es imposible satisfacer mi realización, o sea, me es imposible satisfacer cómo me siento. Por lo tanto, por lo que estoy buscando ser alguien que yo no soy, por ende me coloco en una condición imposible de cumplir. O sea, me estoy colocando un objetivo para sentirme completo, pero partí desde una premisa que no es completa, por lo tanto estaba buscando la completud en el mundo exterior. Entonces, como estaba buscándola, realmente conseguir eso no va a hacer que yo me sienta completo. A lo mejor puede que sí, pero por unos momentos nomás, simplemente por poco tiempo. Voy a sentir alegría quizás, pero no te va a dar la realización que estás buscando. Entonces, si me miro desde una manera en la que es más consciente, de manera completa e íntegra, entiendo que la experiencia que estoy viviendo es para reafirmar esa misma integridad y completud que ya tengo. Entonces, es importante ver la sombra de manera amorosa y comprensiva y muy neutra. O sea, ver la sombra de manera amorosa es comprenderla, o sea, aceptarla simplemente. Y comprensiva, claro, comprender cómo funciona. Y neutra es como no estoy de parte de la sombra ni no de parte de la sombra, simplemente acepto que está ahí, nada más que eso. Entonces, una vez comprendiendo eso, nos damos cuenta que nuestros mayores miedos en la vida son el dinero, el amor, el sexo y nuestra relación con la vida. O sea, Dios o nuestra relación con la vida. Entonces, estos 4 aspectos son de alguna manera aspectos que buscamos llenar constantemente para experimentar una sensación de plenitud en esta experiencia humana. Entonces, de alguna manera, nosotros queremos experimentar esa experiencia, pero cuando tenemos miedo, de alguna forma le damos como un significado erróneo a eso porque lo estamos tapando.
Entonces, una vez entendiendo esto, nos damos cuenta que la base de todo que nos permite sentirnos plenos en esta experiencia, o sea, en toda esta experiencia, es que cuando conviertes tus miedos en tu plan de crecimiento, empieza el camino de la maestría. O sea, esto es que cuando tú te das cuenta que todos los miedos que tenéis son exactamente lo que necesitáis para evolucionar, es cuando te das cuenta que estáis en el camino perfecto para evolucionar, o sea, en el camino perfecto para seguir avanzando. Entonces ahí es cuando dice como empieza el camino de la maestría, o sea, empieza el camino de verdad, el camino que realmente había que seguir, no el de conseguir cosas. Entonces, muchas veces al querer algo en nuestra vida empezamos a sentirnos miedos por obtener ese algo específico y empezamos a creer que el miedo es el gran enemigo y que debemos vencerlo. Pero realmente el miedo nunca fue el enemigo, el miedo fue una alarma para que te dierais cuenta de que teníais que poner aceptación en ese lugar, simplemente. Entonces, si mi personaje en este momento está capacitado para administrar de manera afectiva los recursos y resultados que tiene actualmente, mi personaje actualmente, también es importante reconocer que mi personaje actualmente no está capacitado para obtener los resultados que yo espero obtener dentro de 5 años o 10 años. O sea, si yo tengo los resultados y objetivos o la vida que estoy viviendo actualmente es porque mi personaje es capaz de aceptar esa realidad. Entonces, también soy capaz de reconocer de que yo no soy capaz, o sea, yo no soy capaz de tener eso, pero ahora mismo mi personaje no es lo suficiente como para tener todo lo que quiero tener en el futuro, por así decirlo. Entonces es importante reconocer eso. O sea, es como importante decir que actualmente todos tus miedos, tus creencias limitantes, tu ego bueno, eso en realidad te está sirviendo para que no te desbordes y te sirve para contener los resultados que ahora tenés. Entonces tu trabajo es simplemente darte el permiso de experimentar cosas que te dan un poquito de miedo, pero que podías experimentarla y así seguir evolucionando y aumentando tu autoconcepto. Entonces, que yo no tenga $1.000.000 no significa que tenga un montón de creencias limitantes. O sea, que yo aún no tenga $1.000.000 no significa que yo no tenga un montón de creencias limitantes que me impidan y se conviertan en villanos de la historia para que yo alcance ese $1.000.000. O sea, no son los villanos las creencias limitantes. Entonces, solo es que este personaje aún no ha adquirido las habilidades, el conocimiento o las destrezas para administrar efectivamente $1.000.000. O sea, reconozco que actualmente no soy capaz de administrar $1.000.000, por eso no lo tengo. Entonces, las creencias limitantes, o mal llamadas creencias limitantes, porque en realidad no te limitan, simplemente son una percepción tuya, sirven para contener que nuestro personaje no se termine desbordando a tal punto de experimentar algo para lo que no está preparado para vivir y que termine representando la muerte del mismo personaje. O sea, tu creencia limitante, tu ego y tu miedo y todas las cosas que no podías hacer ahora son de alguna forma un contenedor para que tú te mantengas consciente, para así decirlo, te mantengas vivo. Entonces no son algo malo, simplemente son algo como que te protege de en sí, como tú con tu metro cuadrado, tu zona de confort, que te mantiene en tranquilidad o te mantiene vivo, por así decirlo. Entonces si tú de repente abrí el mundo entero para esa persona, no lo va a poder soportar, no cabe en eso. Entonces, por eso tenéis creencia limitante, por eso tenéis miedo, porque no cabe una conciencia, la conciencia misma en ti ahora. Simplemente tenéis que avanzar de a poquito. Entonces, al elevar nuestro nivel de conciencia, nos planteamos desafíos constantemente. O sea, cuando comprendemos cómo funcionan los niveles de conciencia, entonces nos damos cuenta que simplemente tenemos que hacer cosas que nos dan miedo hacer en ese momento. Entonces, nos vamos planteando objetivos continuamente para elevar nuestro nivel de conciencia. Pero cuando nos estamos planteando objetivos continuamente para elevar nuestro nivel de conciencia, de repente nos planteamos objetivos que son demasiado altos para lo que nosotros somos actualmente, para nuestro autoconcepto. Entonces, cuando nos planteamos objetivos que son demasiado altos para nuestro autoconcepto, cuando intentamos hacerlo, nos damos cuenta de que actualmente no somos capaces de hacer eso y por lo tanto, en vez de que tu autoestima crezca, tu autoconcepto crezca, hace que tu autoconcepto disminuya aún más, reafirmando que no puede hacerlo. Entonces, por eso es importante hacer cosas o darte el permiso de hacer cosas que tu autoconcepto permite que puedas hacer en este momento para que no puedas reafirmar
que no puedes, sino que se aumente tu autoconcepto en ese momento. Entonces, por ejemplo, es como reconocer o aceptar que ahora mismo yo no podría dar una conferencia en un escenario porque no tengo el autoconcepto necesario aún para hacerlo. O para, no sé, para tener un negocio de $1.000.000. Lo acepto simplemente. Pero eso no quiere decir que en algún momento no voy a poder hacerlo, simplemente que en este momento no soy capaz de hacer eso, pero sí soy capaz de grabar un video enseñando los aprendizajes. Entonces, simplemente me voy a dar el permiso de hacer esto hasta recontextualizar el miedo, y cuando mi contenedor se aumente aún más todavía, entonces ahí voy a poder darme el permiso de hacer aún más cosas todavía. Entonces, la idea sería plantearse objetivos que sean alcanzables para nuestro personaje, o sea, objetivos más razonables para nuestro personaje, objetivos que sí sean alcanzables, no irracionales. Entonces, así nuestra autoestima crece en lugar de verse expuesta a algo que difícilmente va a poder lograr. Si por ejemplo tenemos, como decíamos, las creencias limitantes, el ego, los miedos o los bloqueos internos, realmente no son algo malo, están ahí como nuestro contenedor que nos permite hacer nuestro trabajo. O sea, es un contenedor que nos permite que nosotros podamos dirigir la energía al lugar adecuado. Entonces, ese es el trabajo que nos corresponde hacer a nosotros en este momento específico, para que al realizar ese trabajo nos demos el permiso de expandir nuestro autoconcepto o nuestra conciencia para que pueda enfrentar nuevos retos y desafíos a los que ya experimentar. O sea, de alguna forma son un contenedor que nos sirve para nosotros contener esa energía, para dirigirla hacia un lugar en el que podamos seguir aumentando nuestro concepto. Ese es nuestro trabajo. Pero no tiene que ser algo tan grande, simplemente algo que podáis hacer en este momento y que te permita elevar tu autoconcepto. Entonces, todo el tiempo me estoy planteando objetivos y desafíos en función de lo que me permite mi energía en estos momentos. No algo que sea imposible para mí en este momento. Entonces, muchas veces este error se comete en los negocios también, que plantean una visión a los trabajadores muy alta para el autoconcepto que tienen esas personas. Por lo tanto, como es una visión tan alta, van a sentir miedo de eso o van a desconectarse de eso porque no les cabe en la cabeza que pueda ser así. No les cabe que puedan, o sea, no van a aumentar su autoconcepto, sino que lo van a disminuir por creer, por confirmar que no se podía. Entonces, cuando se transmite una visión, la ideal es, por ejemplo, si plantea una visión que a otras personas no soportará para su nivel de conciencia actual, en lugar de sentirte conectado, o sea, en lugar de sentirse conectado e inspirado a alcanzarlo, se siente desconectado porque siente que no pertenece o que siente que no lo va a lograr. Entonces, por eso es importante como compartir una visión que las otras personas también compartan, o sea, también puedan, como dependiendo de su autoconcepto, sea posible en ese momento. Entonces, el ego, el miedo o las creencias limitantes no son enemigos, sino que funcionan como contenedores para que no nos desbordemos a nosotros mismos, para que no nos muramos realmente. Entonces, así puedo enfocar toda mi energía en pro de conseguir algo que sí soy capaz de conseguir en estos momentos. O sea, como funciona como contenedor para comprimir nuestra energía, para que podamos dirigir la energía de alguna forma al lugar en el que sí podemos hacer ahora. O sea, el lugar en el que sí podemos evolucionar. Entonces, reconocer el punto en que nos encontramos y tenemos exactamente lo que necesitamos. ¿Por qué sabemos que tenemos exactamente lo que necesitamos? Porque lo tenemos nosotros. Lo tenemos en este momento. Entonces, lo que no tenemos, no lo necesitamos. ¿Y cómo sé que no lo necesitamos? Porque no lo tenemos. O sea, porque si lo necesitáramos, entonces lo tendríamos en este momento. Entonces, por ejemplo, un niño que le tiene miedo al monstruo que se esconde en el armario, realmente no tienes que hacer un trabajo para perderle el miedo a ese monstruo que vive en el armario. Simplemente que debe darse el permiso de crecer y de aumentar su autoconcepto dependiendo del nivel en que está. Y va a llegar el momento en el que va a crecer tanto su conciencia, o sea, va a aumentar tanto su nivel de conciencia, que va a disolver de alguna forma la creencia de que había un monstruo en el armario. Pero realmente no tuvo que hacer nada para que ese monstruo desapareciera o para que
esa creencia desapareciera, simplemente aumentó su autoconcepto y eso hizo que la creencia de que había un monstruo desapareciera. Exactamente funcionan así las creencias también. Es como en lo que te permite verte y reconocerte y darte el permiso de crecer, darte el permiso de ponerte en situaciones incómodas con respecto a tu capacidad actual. Entonces, muchas creencias que tienen el papel de contenedora tienden a disolverse espontáneamente. O sea, no tenéis que hacer nada, simplemente se van a disolver espontáneamente. Y por el mismo... O sea, se disuelven espontáneamente porque, por consecuencia, al mismo crecimiento que estáis teniendo. O sea, no, realmente ya no sirven, por así decirlo. Ya como que esa fase de contenimiento ya no sirve, entonces se va, listo, ya no sirve. Entonces, viendo estos datos, podemos ver que de alguna forma la sombra tiene varios matices, pero vamos a ver en este caso dos, después voy a seguir compartiendo la otra, que son la culpa y el miedo. Por lo general, la culpa se siente cuando no está en nuestra sombra, cuando nosotros estamos en sombra, se siente culpa. Entonces, la culpa se siente como antinatural y como eliminación. ¿Qué se refiere a esto? Que es que, bueno, vamos a explicar otra cosa, que por lo general la culpa tiende a ir hacia el pasado, por lo general, y el miedo tiende a ir hacia el futuro, tiende a ir hacia las cosas futuras que pasen. Entonces, la culpa se siente como antinatural porque, de alguna forma, fuimos antinaturales a nuestras creencias que definimos como nuestra manera de ser. O sea, nosotros definimos una manera de ser y nosotros fuimos antinaturales a nuestra manera de ser. O sea, definimos ser amoroso y de repente estamos actuando por miedo. Entonces sentimos culpa por haber actuado con miedo, siendo que nosotros tomamos la decisión de ser amoroso. Entonces, esto de antinatural se puede manifestar de tres formas. Que uno es que cuando te planteas objetivos y no te reconoces como completo, o sea, que te planteas objetivos para sentirte completo, entonces yo consigo ese objetivo y veo que el vacío sigue ahí, entonces me doy cuenta de que comencé de una visión incompleta y de que todo el sacrificio, toda la energía, todo lo que hice realmente no sirvió para nada, porque la sensación que yo siento, que yo creí que se iba a ir cuando consiguiera $1.000.000, por así decirlo, sigue ahí. Y no fue la solución esa. Entonces, por eso se va a sentir culpa. La número 2 es que nos salimos de quien elegimos ser, entonces experimentamos culpa. Es como la otra de elijo ser una persona amorosa y cuando elijo ser una persona amorosa y actúo con miedo, entonces como que me salí de mi forma de ser y por lo tanto siento culpa por haber actuado de una manera en la que yo no me concibo. Y la tercera es que cuando conseguimos lo que deseamos, sentimos dicha y sentimos disfrute por haber ganado lo que ganamos, pero luego de eso va a pasar esa experiencia y vamos a, por ejemplo, gastar el dinero y vamos a sentir remordimiento al llegar al final de la experiencia, como que nunca vamos a sentir que nunca más vamos a lograr esa experiencia, por lo tanto sentimos remordimiento por haber gastado esa experiencia, por haber agotado esa experiencia, sentimos culpa por eso. Entonces, luego de que pasemos por una de esas tres, vamos a sentir eliminación, porque la culpa es como eliminación, como que te elimina y entonces empiezas a hacerte daño físico o psicológico para compensar la culpa que se siente, como que te estáis autocastigando por haber hecho eso. O sea, como que la culpa de alguna forma tiene el objetivo de hacerte sentir de hacerte sentir como eliminado, como que estáis haciendo algo mal y por lo tanto necesitáis castigo. Y cree que con el castigo se va a solucionar esa sensación que siente de culpa, por lo tanto por eso se castiga a sí mismo. Entonces, con esto podemos identificar que la culpa me permite identificar algo que ignoro de mí y que me hace agradecer por hacer vérmelo. O sea, que cuando tú sentís culpa después de vivir una experiencia es porque de alguna forma eso es tu sombra, porque no lo estáis reconociendo como algo completo, no lo estáis reconociendo como completo, porque si hablamos de una de esas tres experiencias que tenemos, es importante reconocerlo porque así podemos verlo y al verlo podemos, o sea, es importante reconocer eso, aprenderlo, porque así lo podemos ver y cuando lo estamos viendo lo podemos aceptar. Y cuando lo podemos aceptar lo podemos disolver. Esa es la idea de aceptar la sombra, que se disuelve la culpa, se disuelve el miedo, ya no se siente eso. Y cuando disolví eso solo queda paz, nada más que eso. Entonces, el otro que sería el miedo, que es no reconocimiento o parálisis y marchitación,
es, por ejemplo, esto que tiende hacia el futuro. El miedo por lo general tiende hacia el futuro y tiende a verse en el futuro. Y por lo general se manifiesta cuando nosotros tenemos un nuevo desafío, cuando vamos a enfrentar un desafío. Experimentamos miedo porque siento que no tengo las cualidades o las capacidades para poder llegar a eso que yo deseo experimentar. Entonces, cuando yo me planteo la opción de, no sé, de grabar video, entonces siento miedo porque creo que no tengo las capacidades suficientes para poder lograr eso que quiero lograr. Entonces, por eso se siente miedo. Y al sentir miedo sentimos parálisis y me marchito. Así como las flores se marchitan, te empezáis a marchitar por sentir mucho miedo. Te empezáis a paralizar. Por eso, por sentir miedo que no tenéis las capacidades suficientes para poder lograr eso. Entonces, en ese momento yo dejo de reconocerme y de darme amor a mí mismo y comprender que simplemente el miedo está ahí para ser aceptado. Entonces, dar amor significa que tenéis que aceptar la experiencia simplemente como es, no como tú quieres que sea. Entonces, el miedo aparece el miedo aparece para poder ver que me he desvinculado de mi poder creador y natural. O sea, el miedo aparece para poder darnos cuenta de que realmente todo miedo es ilusión y de que simplemente tenéis que aceptarlo porque el miedo sirvió como forma de que tú podáis sobrevivir de alguna forma, pero en este momento no es reconocible. Está ahí como de alguna forma negando tu capacidad creativa, tu capacidad abundante en sí. O sea, sin requerir nada, sin requerir experiencia, ya haría abundante. Por lo tanto, no necesitáis de algo para estar capacitado para hacerlo. Entonces, al reconocerme como completo, como íntegro, dejo de marchitarme y a dejar de marchitarme, y al dejar de marchitarme, me puedo dar el permiso más fácilmente de hacer lo que el miedo me impedía hacer. O sea, lo que el miedo me hacía que yo no pudiera hacer. O sea, al reconocerme como completo, íntegro, entonces esta sensación que siento de miedo, de insatisfacción, de vacío interno, soy consciente de que no necesito llegar a ningún lugar, ningún objetivo para poder que esta sensación se desaparezca. Simplemente debo aceptarlo como parte de mí, como parte de mi evolución y simplemente seguir. Porque la única forma de sanar un conflicto, de sanar como de reprimir los conflictos, es simplemente aceptarlo, aceptar la sensación como parte de tu evolución. Lo acepto porque simplemente tengo miedo en este momento y tener miedo es normal. Tener miedo es algo natural del ser humano. Y al aceptarlo está en aceptación y por lo tanto al estar en aceptación, como los niveles de conciencia de David Hawkins, todo lo que ves se transforma en aceptación. Y eso. Así que eso quería compartir. Después voy a ver la parte 2, porque son 4 partes realmente. Esta es la primera. Voy a ver la parte 2 después y también la voy a explicar. Así que eso, nos vemos, bye.